Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Bendiciones también para los padres de nuestra congregación en este día. Y hoy nos toca hablar sobre los escritos del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos sobre el canon bíblico, ¿ya? Estamos hablando de los libros que Dios redactó para nosotros a través de autores humanos que fueron inspirados por Dios y supervisados por el Espíritu Santo, para que cada letra escrita en los papiros llegara a nosotros en una historia, ¿no es cierto?, de transmisión, de traducción, con mucha sangre, miedo y persecución, para que cuando nosotros tuviésemos la Biblia tuviésemos descanso, gozo, que nuestra alegría se pudiera sustentar, nuestra fe pudiera estar cimentada en la obra de Jesucristo, seguir a Jesucristo y predicar al mundo el Evangelio. Cuando abrimos la Biblia nos topamos con las primeras páginas de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o el Antiguo o Viejo Pacto. La riqueza de estos libros es tremenda, muchas profecías que se cumplieron por montones, ¿ya? Y otras que se cumplirán más adelante. Muchas controversias y distintos puntos de vista que podemos encontrar. Usted sabrá que los teólogos, si algo saben hacer, es tener distintos puntos de vista, ¿ya? Pero para lo que tiene que ver con los escritos del Antiguo Testamento, vamos a ir respondiendo en una parte primero de historia, ¿ya? Para que usted ponga atención o busque en su celular cosas más históricas, y después vamos a pasar a otra parte que es un poco más bíblica, que tenemos que hablar un poco de historia, ¿ya? Para entender el surgimiento del Antiguo Testamento. El primer libro con el que nos topamos ya es Génesis. Y las preguntas que vamos a ir tratando son si eran los libros correctos, quién fue su autor y cuáles fueron sus fuentes y qué es lo más importante. Y así que va a haber, ¿no es cierto?, una mitad de historia y otra mitad que tiene que ver más con más Biblia. Así que vamos a ir tratando de pasar esta cosita de historia un poquito más rápida. El primer libro con el que nos topamos es Génesis, ¿no es cierto? Y la división de Génesis se divide principalmente, ¿no es cierto?, en dos secciones. La primera es del capítulo 1 al capítulo 11 y habla de la historia primigenia, ya de la primera situación humana. Ya vemos cómo el hombre fue creado, cómo fue el comienzo, de dónde venimos y por qué somos tan condicionados al mal. Todas esas preguntas se contestan, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, el capítulo 11 de Génesis. Y después del capítulo 12 al 50 vemos una historia que se le denomina la historia patriarcal, que nos cuenta cómo Dios formó un pueblo, ¿ya? De Abraham, ¿ya? Y que quería tener una relación íntima, personal, y que ese pueblo, ¿no es cierto?, lo rechazó, y que recogería a otros, ¿ya? Como le dice en el pacto de Abraham, que bendeciría a las naciones de todo el mundo. Luego viene la historia de este pueblo de esclavitud y su liberación, y seguir siendo libres a través de los mandamientos de Dios para seguir la senda correcta, diferenciarse de otros pueblos y mostrar el testimonio al mundo cumpliendo la ley. Estos libros son conocidos como el Pentateuco y lo escribió Moisés, ¿ya? Moisés, que era un príncipe, ¿no es cierto?, de Egipto, de un antiguo pueblo, y tuvo la formación académica suficiente para poder escribir bajo la inspiración divina estos libros. Ahora, Moisés estuvo presente en cada uno de los libros excepto en Génesis. Entonces, algún, ¿no es cierto?, preguntón puede preguntarse, ¿cómo es que Moisés supo los detalles que se escribió en Génesis? Porque hay muchos detalles muy impactantes en el libro de Génesis. Y aquí tenemos dos respuestas que se entremezclan. La primera es sobre medios naturales, ¿ya? Así como a nosotros nos interesan la vida de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y en las historias de nosotros las sabemos de memoria y con cada detalle, asimismo los judíos pudieron haber conocido sus historias de sus antepasados, cuidarlas a través de la historia y dárselas a Moisés. Perfectamente pudo haber sido así, pero también tenemos que entender la sobrenaturalidad de esto, ¿ya? Porque hay muchos detalles y mucha inspiración. Ya nosotros entendemos que la Biblia fue escrita por inspiración divina. Entonces Moisés, bajo la supervisión del Espíritu Santo, pudo escribir cada palabra bajo
el mandato divino, ¿ya? Y de hecho muchas secciones del Pentateuco son palabras de Dios, ¿ya? No son palabras que Moisés está relatando, sino que está escribiendo lo que Dios le está diciendo en ese mismo momento, ¿ya? Ahora bien, Dios proporcionó cada detalle en ese momento, así el Espíritu Santo supervisó esto. ¿Y por qué es necesario contemplar los medios naturales y sobrenaturales? Porque, por ejemplo, en el caso del diluvio, nosotros sabemos que muchas culturas tienen sus versiones, y la cultura judía también tiene su versión, que es la bíblica, ¿no es cierto? Eso pasa porque el diluvio fue algo que sucedió efectivamente, inclusive hasta culturas chilenas tienen historias sobre, sobre el diluvio, ¿ya? Y es interesante ver que la cultura se traspasaba, ¿no es cierto?, en generación en generación. Eso tiene que ver con los medios naturales, pero la sobrenaturalidad nos habla de que Dios le inspiró a Moisés hechos en donde él no estuvo, pero que fueron así, porque Dios estuvo ahí. Entonces ahí vemos que la inspiración cobra un eje muy importante, en donde Moisés no estuvo presente, pero sí la inspiración divina lo llevó a escribir esa palabra correcta, bajo la supervisión de Dios. Entonces, la cultura judía pudo haberle traspasado a él historias de Abraham, de Jacob, de José, pero era el Espíritu Santo quien iba sustentando la veracidad de eso. ¿Ya? Perfectamente cosas que le iban transmitiendo a él de generación en generación pudo haber sido correctas o pudo haber sido incorrectas. El encargado ahí de verificar la veracidad era el Espíritu Santo. Esa es la pregunta un poco difícil de contestar, ya porque en el Génesis siempre nos vamos a topar con ese inconveniente, ya, pero cuando uno estudia, ¿no es cierto? Y muchos hermanos han hablado de esto, de la inspiración divina, es algo muy central en la historia bíblica, ¿ya? Luego se hace muchísimo más fácil, ya porque en la historia de los jueces, de reyes, de los profetas, encontramos que los libros, muchos de ellos tienen autores específicos, años específicos, y que fueron vivencias personales. En los tiempos de Josué Jueces nos encontramos con una tremenda travesía muy épica del pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida, estableciendo jueces para determinar las cosas del pueblo. Luego vemos reyes y crónicas y nos encontramos con príncipes, batallas fantásticas, historias, genealogías que nos llevan a profecías variadas, desde que vendría un Salvador hasta un juicio para la nación de Israel y otras naciones que lo perseguían, hasta profecías futuras, donde reinaremos con Jesús por muchos, muchos años. ¿Quiénes y cuándo escribieron el Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento? Los escritos del Antiguo Testamento todos no tienen derechos de autoría y pocos de ellos se identifican explícitamente con el autor. Pero con la ayuda del testimonio bíblico y las historias judías podemos ir reconociendo épocas, por ejemplo, aproximadas a los libros compuestos, y también podemos saber o sabemos en muchos casos quién fue el autor o quién probablemente fue el principal responsable del contenido del autor. Muchos eruditos de la fe han estudiado estos temas y estos asuntos, y gracias a ellos podemos llegar a muchas conclusiones, ¿ya? Y que plasmaron de forma fiable la autoría y la fecha de los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Hoy en día muchos críticos afirman muchas cosas, ¿ya? Y muchos cientos de años después de las fechas que conocemos de los libros, ellos dicen que no se escribió ahí, que se escribió muchos años después, o miles de años después, algunos dicen. Por ejemplo, Moisés, ya que no escribió el Pentateuco justamente en ese momento, sino que lo escribió mucho después. En su versión extrema de estos pensadores, ya esta teoría incluso sostiene que los hombres como Abraham, Moisés, Josué nunca existieron, ¿ya? Y ellos fueron supuestamente inventadas por sacerdotes que trataron de proporcionar historias inspiradas de esperanza bajo años difíciles cuando los hebreos se encontraban exiliados en Babilonia. Y tenemos a dos movimientos que representan esta idea, ya que, bueno, nosotros podemos tener ideas, pero hay que ir viendo si son correctas o no. Lo primero es el escepticismo, que supone que Dios ya no es Dios, ¿ya? Y que la Biblia no es la palabra inspirada de Dios, sino que es un libro humano, natural. Ya como yo les venía diciendo, esta teoría natural, supervisada por el Espíritu Santo, ellos no, solamente que
es todo que la gente lo inventó, que se transmitió, ¿ya? Y los anacronismos, ¿ya? En ocasiones dispersas en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con lugares, por ejemplo, de que supuestamente no existen o que no tienen los mismos nombres. Entonces, ¿cómo la Biblia es tan fiable si los lugares, ¿no es cierto?, que se dicen tienen que ser fiables y hoy en día no los vemos en ningún mapa, ¿ya? Así que vamos a ir viendo porque usted se puede topar con personas que pueden pensar esto, y ahí vale la pena ir viendo de qué se trata esto. Los escépticos, ya no vamos a ahondar mucho en esto porque se supone que usted ha escuchado ya las predicaciones anteriores, hemos revisado la doctrina de inspiración, de inerrancia, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo otras en el futuro, ¿ya? Pero vamos a hacer un breve pincelazo aquí, ¿ya? El escepticismo en sí es un tipo de fe, ¿ya? Y las afirmaciones de que Dios no existe o que si Él existe no inspiró la Biblia, no pueden ser probadas a partir de datos disponibles que tenemos. Irónicamente, los escépticos, quienes insisten en que debemos formar creencias solo bajo la evidencia, contradicen su propia manera de pensar, ya porque no hay ninguna evidencia de lo que ellos están diciendo y lo vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Y qué pasa con los acrónicos? ¿Ya? Estos lugares que no existen, cosas que están fuera de contexto. El Pentateuco en ocasiones incluye tales nombres o lugares o vocabularios que no pertenecían a la época descrita, ¿ya? Y era, o por ejemplo, en otras palabras, algunos de estos solo entraron en uso cientos de años después de que hombres como Abraham murieran, ¿ya? Y los escépticos también se agarran de esto para decir que la historia que contienen también esos libros que están mal escritos fueron erróneos, ¿ya? Y que las palabras se inventaron, historias que no cometían no colocaban nombre o palabra específica, está todo malo, ¿ya? Eso es lo que dicen estos tipos. Pero esta teoría radical está firmemente en contra de la evidencia. Por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento portan consistentemente con la marca antigua de contextos, ¿ya? Los contextos escritos y relacionados en el Antiguo Testamento concuerdan con la historia de la nación de Israel. Por ejemplo, las leyes, las costumbres, las situaciones políticas que se describen en el Pentateuco encajan naturalmente con el segundo milenio antes de Cristo e inclusive mucho antes de eso. Esto se demuestra por el descubrimiento de muchos textos que no son bíblicos y artefactos de la época. Es probable que sacerdotes que no eran poco éticos, ¿no es cierto?, separaron 2000 años más las situaciones históricas que se describen en el Pentateuco y pudieron haber logrado algo más exacto, ¿ya? Las preocupaciones que dominaban la mentalidad hebrea durante el exilio de Babilonia no se contemplan en el Pentateuco. Por lo tanto, ¿cómo esos sacerdotes podían esperar el ánimo de los compañeros oprimidos de Babilonia? Y sobre los anacronismos, es, eh, es vital entender de que muchos sacerdotes y escribas, cuando se topaban con una palabra que se había cambiado por el transcurso de los siglos, también esa palabra del lugar se refería a los lugares contemporáneos, ¿ya? La explicación que acabo de dar, pues, me estoy dando cuenta que puede ser un poco enredada, ya vamos a explicarla en otras palabras. Estos tipos dicen que la historia de Israel fue inventada, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, cuando estaban en Babilonia, ¿no es cierto?, ellos estaban sufriendo mucho. Imaginémonos que, ¿no es cierto?, Chile se une Bolivia, Perú, Argentina, ¿no es cierto?, se unen en el odio que nos tienen y van y toman a todos los chilenos presos y los llevan a Lima, ya la capital de Perú, y los tienen ahí encerrados sufriendo. Y de repente a la nación de Chile se le ocurre inventar una historia de que ellos habían tenido un dios antiguamente, muy antiguamente, y que ellos lo iba a librar, que había prometido librarlo. Entonces inventan la historia de Juan Tapia, que era el padre, ¿no es cierto? Y que tuvo tres hijos, ya Jorge, y ese Jorgito fue encarcelado, ¿no es cierto? Y después viene un pueblo de ese Jorgito y aquí estamos nosotros, y a ese Jorgito un dios se le propuso liberarlo cuando estuviesen mal. Entonces así nosotros tenemos más fuerza y más ánimo. Esa hipótesis no concuerda con nada de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, por ejemplo, leyes cívicas, leyes civiles, leyes políticas, encontramos
procesos de ceremonia, encontramos utensilios del templo, encontramos construcción del tabernáculo, encontramos procesos de sacrificio que no tienen nada que ver con dar inspiración a las personas en momentos de aflicción o en momentos de dolor. Ya, por ejemplo, en cómo en la parte, ¿no es cierto?, de la construcción del templo, son varios versículos que ocupan la parte de la Biblia para eso, porque era algo bastante importante, con mucha importancia teológica, pero que un sacerdote que estuviese en cautiverio jamás se le hubiera ocurrido escribir algo como eso, ya, porque en ese momento no tenía ninguna relevancia. Y en el caso, entonces, cuando las personas dicen que el Antiguo Testamento, o específicamente el Pentateuco, fue inventado para dar esperanza en esa situación, está muy, muy mal. Ya no tienen evidencia que correlaboren eso. ¿Ya? Y cuando las personas dicen que los anacronismos que están en la Biblia están diciendo que la Biblia no es inspirada, eso tampoco tiene relación con la realidad, porque nosotros mismos en la historia natural se realiza lo mismo. Ya, por ejemplo, la ligua no se llamaba ligua durante siempre, ya antiguamente tenía otros nombres, y en ese tiempo, seguramente si habían escritos en aquel tiempo, eh, lo hubieran llamado de ese nombre, pero ahora ya no encontramos escritos que lo llamen de ese nombre, sino que lo encontramos solamente como la ligua, ¿ya? Y es porque la naturalidad de los escritos se forma así, y comparando la historia antigua con la historia actual, nosotros podemos, ya, ¿no es cierto?, si usted tiene una Biblia de estudio, va a poder encontrar los mapas exactos, antiguos y actuales, de dónde se referían los lugares y contextos antiguos de la Biblia. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de la piedra de Palermo, ya en una exhibición, de evidencia, ¿no es cierto?, muy, muy, muy antigua, de que las personas se traspasaban sus culturas, ¿ya? Entonces era fácil, es fácil, o sea, no hay que sea fácil de, mira, sí, ahí está, ¿no? El estudio que se corresponde nos ayuda a comprender la veracidad de los escritos del Antiguo Testamento. ¿Son los libros correctos? ¿Quería Dios que nosotros tuviésemos los libros que tiene el Antiguo Testamento? ¿Los judíos creían en la veracidad de sus libros? La evidencia sólida en Deuteronomios 31, 24 al 26 dice que Moisés, ¿no es cierto?, ordenó que los libros se fueran guardados en el arca del pacto, donde se depositaron los 10 mandamientos. Esto está haciendo que los libros de Moisés, ¿no es cierto?, fueran colocados en el centro de la vida religiosa judía, y tan pronto como estuvieran finalizados esos libros del Pentateuco, fueran copiados, ¿ya? Y fueran preservados fielmente. En Deuteronomio 4:2 leemos la orden también de preservar fielmente los mandamientos de Dios. Tomando en conjunto estos pasajes, indican que los sacerdotes eran los encargados de cuidar la relevancia escrita de Dios y de que fueran protegidas contra la preservación. Y aquí tenemos una réplica del arca muy linda, ¿no es cierto?, del arca del pacto, en donde va poniendo a los sacerdotes la tarea muy importante de preservar, ¿ya?, los escritos, y que los resguardaran de profanación de cualquier tipo. Y sabemos esto, ¿no es cierto?, que los libros utilizados se llenaban de polvo en las cámaras del templo. En épocas posteriores de la historia, los libros sufrían daños. Entonces era muy importante mantener esos libros. Ya Josefo, ya un historiador judío muy renombrado, recibió, ¿no es cierto? Y tiene testigos, ¿no es cierto? Él escribió sobre la escritura y los benefactores romanos que habían saqueado el templo, por ejemplo, en el año 70 después de Cristo. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que hasta ese tiempo, hasta en ese tiempo había ¿cómo se llama? Un cuidado muy específico en resguardar esto. Así que vemos que se identificaron y recopilaron estos escritos sagrados. Entonces nosotros podemos tener, ¿cómo se llama?, mucha seguridad y mucha certeza de que la consolidación de esos libros fueron muy cuidadosamente preservados, ¿ya? Muy cuidadosamente
preservados. Existen también otros libros que son los libros apócrifos. Estos libros fueron escritos fuera de la historia, ¿no es cierto?, del Pentateuco y de los libros proféticos y de los libros de los reyes, fueron escritos exteriormente a eso o fuera de ese tiempo. Y fueron escritos también sabiendo de que Dios ya había dejado de hablar. Usted sabrá que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un tiempo que los teólogos llaman un tiempo de silencio, en donde Dios ya no había levantado profetas para hablarle al pueblo. Y todo el pueblo sabía que eso era así. Aún así, sí, se siguieron escribiendo libros, ¿ya? Esos libros cuentan historias que son importantes para la cultura judía, pero eran reconocidos ya como parte de la historia y no parte del canon bíblico. El canon ya estaba cerrado a la espera del Mesías. Ahora, esto no quiere decir que los libros del canon oficial, ¿no es cierto?, nunca estuvieran en discusión. Porque, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, el libro de Esther, el libro de Cantar de los Cantares, hubo mucha discusión porque estaban en la historia y en el canon bíblico, pero había mucha discusión de si seguían esos libros o no en el pueblo judío. ¿Ya? Porque, por ejemplo, Esther, por ejemplo, en Esther no se menciona a Dios. Cantar de los Cantares es un libro que parece muy secular, ¿ya? O Eclesiastés, que tiene frases que son como muy no cristianas, por así decirlo, no judías, ya que contienen muchas de esas cosas. Pero es importante considerar que esos libros fueron escritos cuando Dios hablaba y que los judíos ya consideraban a esos escritos inspirados, ¿ya? Inspirados, y a pesar de que hubieron discusión, pudieron llegar a ese consenso de que fueran, ¿cómo se llama?, parte del canon. Pero los libros apócrifos, que fueron después de que el consenso era nacional, de que el canon se cerró, esos libros se escribieron, ¿ya? Y hay muchas personas que dicen que esos libros tienen que estar incorporados al canon, pero esos libros fueron escritos después del tiempo de silencio cuando el canon fue cerrado, ¿ya? Ahora, teológicamente hablando, usted que tiene al Espíritu Santo en su corazón puede leer el libro de Esther, puede leer el libro de Eclesiastés, puede leer el libro de Cantar de los Cantares y va a ver a Cristo y a Dios en esos libros. Usted vaya a un libro apócrifo, ya no tenga miedo de leerlo, pero usted se va a dar cuenta de que no son inspirados, ya que no son, tienen cosas ricas en historia, en contexto, en cultura judía, pero no son inspirados. Ya usted se va a topar con frases que no tienen nada que ver, con cosas incluso que son completamente en contra de la Biblia. Añaden cosas que son también en contra de la condición judía, que no tienen ningún relato historiográfico comprobable, no tienen nada, ¿ya? Así que sí tienen cosas que son culturales, cosas que nos pueden ayudar a eso, pero no tienen más allá de eso. ¿Cuál es la importancia del Antiguo Testamento? Es mucha, mucha. Desde el principio de los tiempos se nos cuenta que la simiente de la mujer, ¿no es cierto?, en Génesis 3:15, iba a aplastar a la serpiente antigua que tentó a Adán y a toda la humanidad representada en Adán, que cayó bajo el yugo del pecado. Pero vendría alguien que aplastará su cabeza y aniquilará toda esa obra. Ese alguien es Jesús, ¿no es cierto? Lo encontramos en nuestro Salvador. Él es el primo, él es quien iba a venir. ¿Ya? En cada capítulo del Antiguo Testamento nosotros debemos ver el protagonismo de Jesús, desde las genealogías, que parecen no tener importancia, hasta las teofanías más difíciles de interpretar en el Antiguo Testamento. Todo eso tiene que ver con Jesús y con su gloria. Las profecías se cumplieron en Jesús, ¿ya? Y aún muchos no creen en Dios o que Jesús es Dios. Aún muchas personas no creen eso. Los escritos del Antiguo Testamento son muy, pero muy importantes, porque es la revelación de Dios para nosotros. Las leyes, los utensilios del templo, el actuar de los sacerdotes, todo es una gran y hermosa imagen de nuestro trabajo como iglesia y de y que había
que debía venir un Salvador, que se iba a formar un nuevo pacto, ¿ya? Que iba a restaurarse con nosotros. Es por eso que tenemos que ser animados, ya tenemos que, eh, al ver las profecías que fueron cumplidas, nuestro corazón se tiene que alegrar. Dios prometió que iba a traer un Salvador y Dios lo cumplió. ¿Ya? Los escritos del Antiguo Testamento han sido cumplidos y hay otras cosas que aún faltan por cumplirse. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener fe, no una fe ciega en que nos dice, ¿no es cierto? Cree, ay, nosotros creemos. No, una fe certera de lo que Dios dice lo va a cumplir, porque lo que Dios ha dicho ya lo cumplió en Jesucristo, y Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces la obra de Jesús ya es verídica, es real, y nosotros la hemos vivido en nuestro corazón, y hoy también estamos pasando por momentos que nos cuesta mucho creer. Entonces, si vemos que las promesas del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Jesús, muchas promesas faltan que se cumplan. Nosotros tenemos que tener la fe en que esas promesas se van a cumplir, en que esas cosas se van a realizar. Ray C. Sproul tiene una frase que él dice que cuando un hombre te dice que confíes en él, es hora de salir corriendo, es hora de huir. Pero cuando Dios dice que debemos confiar en él, entonces es hora de confiar en él. En estos tiempos confiamos en la poderosa palabra del Señor y sustentamos, nos debemos sustentar en ella. En este relato historiográfico, para ordenar nuestra mente, ¿no es cierto?, y ayudarnos con muchas personas que andan hablando otras cosas, debemos ver siempre a Jesús, buscar a Jesús, no en nuestras experiencias, no en otros, no en vanidades, sino que en la Biblia. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, tiene que fijarse en dónde está Jesús. Es como un minero que va a buscar joyas a la montaña. Pasan horas, horas y horas y horas tratando de encontrar esas hermosas piedras, ese tesoro. Nosotros también, en la mañana, en nuestro tiempo devocional, cuando tengamos que pasar tiempo con Jesús, debemos buscar las joyas de Jesús en el Antiguo Testamento, en los escritos del Antiguo Testamento. La Biblia fue escrita en un periodo bastante largo, ¿ya? Y por cerca de 40 autores diferentes, ¿ya? Desde el 1400 al 1600, ¿ya? Y su perfecta unicidad solo se explica por el hecho, ¿no es cierto?, de que alguien estuvo guiando a los 40 autores de miles de años de diferencia. Fue el Espíritu Santo, fue Jesús, fue Dios mismo quien estuvo ahí supervisando cada cosa. Aquí tenemos muchos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender. Aquí tenemos una tabla que no sé si se ve muy bien, que aquí vemos, por ejemplo, la clasificación de los libros, la ley, los profetas y los escritos, ya que se habla, por ejemplo, cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, se refiere a esto, la ley, los profetas y los escritos, ya los salmos. Aquí vemos el nombre en hebreo de los libros, ¿ya? Y, por ejemplo, algunos libros como el de los profetas, por ejemplo, lo tienen como en un solo volumen grande. Entonces, por eso hay personas que creen que nosotros no tenemos los mismos libros, pero son los mismos. ¿Ya? Entonces, en esta tabla podemos ver que tenemos los mismos libros respaldados por Dios en nuestras Biblias, ¿ya? De Génesis hasta Crónicas y de los, ¿cómo se llama? Los profetas, de Isaías hasta Malaquías. ¿Ya? Los libros de los reyes, ¿no es cierto? José, Samuel, Reyes. En la otra tabla, aquí al lado, tenemos los libros que son apócrifos. Después de, ¿cómo se llama? Los libros cuando el canon se cerró, y tenemos sus fechas ya aproximadas para que usted ahí tenga, no sé si se ve bien, pero para que usted tenga ahí un respaldo de que esos libros fueron después escritos de que el canon se cerrara. Por ejemplo, tenemos a Baruch, Cantar de Jeremías, Primera, Segunda de Esdras, Macabeos, ya, Macabeos. Tenemos Sabiduría, Salmo 151, Susana, Tobías, libros que fueron escritos después de que el canon se cerrara. Hay temas principales, ¿ya? Y muchos de estos libros los reformadores
ya los transcribieron para que las personas también se dieran cuenta de que no eran libros inspirados por Dios, ¿ya? Y muchos de ellos, por ejemplo, tienen cosas que son bastante peligrosas. Por ejemplo, tienen oraciones a los muertos, tienen, siguen con esta cuestión de salvación por obras, ¿ya? Y con cosas que no concuerdan con la veracidad bíblica, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, pasajes, ya muchos pasajes que nos hablan de cosas muy importantes. Por ejemplo, el Salmo 33:6, ya, si usted puede ir buscándolo, ir pausando, ir buscándolo, se va a ir dando cuenta de que la Biblia nos dice de que Dios creó con su palabra el universo. Génesis 39, Éxodo 33:11 habla de manera personal, Dios con su palabra con Adán, con Abraham y con Moisés. En Deuteronomio 18:18, Jeremías 1:9, vemos que Dios puso su palabra en la boca de los profetas. En Éxodo 31:18, Isaías 38, Jeremías 32, Dios quiso que su palabra fuera escrita, ¿ya? En papiro, en escrito. Juan 1:1, Juan 1:14 al 18, Hebreos 1 del 1 al 3, Jesucristo es la palabra encarnada de Dios, y eso corresponde a muchas profecías que se venían diciendo en los escritos del Antiguo Testamento. Juan 16:13, la revelación de Dios, la Biblia, se completó con el testimonio de los apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo. Es por eso que a usted nadie le puede venir a decir que Dios le dijo algo que está fuera de la palabra de Dios. Usted, si es cristiano, tiene que ser un experto, sea maestro de la iglesia, sea pastor o no haga nada en la iglesia, no tenga ningún cargo. Usted tiene que ser experto en lo que es la Biblia. ¿Ya? La Biblia es nuestra regla de conducta de fe. Entonces nosotros tenemos que conocer la Biblia, porque nadie, cuando se para en el púlpito, cuando usted está viendo una prédica en YouTube, ¿ya? O cuando un hermano viene a decirle cosas que no se concuerdan con la Biblia, o un evangelio diferente que le viene a decir que no está en la Biblia, entonces usted tiene que tener cuidado. ¿Y cómo va a tener cuidado si usted no conoce la palabra de Dios? Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. La revelación se completó con el testimonio de apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo. Es por eso que hoy nosotros no somos apóstoles. No hay apóstoles hoy, tampoco hay profetas hoy. La iglesia sí tiene un rol profético, pero no hay profetas hoy, porque la Biblia se cimentó bajo las palabras que Dios inspiró y supervisó por la guía del Espíritu Santo a apóstoles y profetas. En 1 Tesalonicenses 2:13, los apóstoles escribieron la palabra de Dios. En 1 Pedro 1:19 al 21 tenemos la palabra profética completa, totalmente asegurada en la Biblia. Y esa interpretación no es privada ni es hecha por hombres. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, ya siendo que él vivió con Jesús. Él dice, aún mi experiencia, yo las puedo olvidar, pueden ser falibles, pero esta palabra profética que tenemos en la Biblia es la más confiable. 1 Timoteo 3:16, la Biblia es inspirada, útil para corregir, para instruir, para reprender, para guiarnos en justicia. La Biblia es la única autoridad de la iglesia. Toda la tradición, todo concilio y todo pronunciamiento papal, ya, o de alguna otra autoridad que quiera tener la iglesia, no tiene autoridad absoluta sobre la iglesia. ¿Ya? Ahí comenta, ¿no es cierto? Ulrico Zwinglio, y ahí tiene un nombre un poco raro, ya, pero tiene mucha razón. La Biblia es nuestra regla, nuestra guía. ¿Ya? Y en primera de Tesalonicenses 2:13, en segunda de Timoteo 3:15, en Juan 5:39, Juan 14:26, la doctrina de la Biblia es la base de todas las demás doctrinas, porque lo que realmente sabemos acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación y de todas las demás doctrinas lo sabemos por la palabra de Dios. Todo parte en las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, 2, segunda de Pedro, perdón, 1:19 al 21, primera de Tesalonicenses 2:13, Juan 16:13, el Nuevo Testamento.
afirma la inspiración divina del Antiguo Testamento y asevera lo mismo en cuanto a sus propias escrituras. Hermano, lo que vemos aquí es la palabra de Dios. Imagínese usted a Dios. Cuando usted piensa en Dios, a mí me pasa cada vez que veo las nubes en el cielo, pienso en ese pasaje que vimos, ¿no es cierto?, en los profetas menores con el Lainer, ¿no es cierto?, Nahum, creo que fue, que dice, ¿no es cierto?, que las nubes son el polvo de sus pies. Dios es un Dios tremendo, gigantesco, grande en misericordia, que vino a nosotros y por si fuera poco, nos entregó un manual de vida, ¿ya? Para que nosotros no andemos inventando cosas, no andemos con preocupaciones, con temor de qué es lo que Dios quiere para nosotros, conocer la voluntad de Dios, qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Todo lo encontramos en la meditación y en la oración de la palabra. Nosotros debemos pasar horas y horas estudiando la palabra. No importa si usted es pastor, si usted es maestro, si usted es un niño, si usted es muy anciano, si le quedan pocos años de vida, si le quedan muchos años de vida, no importa. Usted tiene que pasar un tiempo de comunión con Dios a través de la Biblia. La Biblia es lo único que usted le va a sustentar. La Biblia es lo único que usted le va a dar fortaleza. ¿Ya? Los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El llamado para nosotros debe ser que la palabra de Dios sea la palabra de Dios. ¿Ya? Imagínense, nosotros yo creo que estaríamos muy impactados si nosotros escuchásemos la voz de Dios. ¿Ya? Y a veces, hermanos, anhelan escuchar la voz de Dios, pero como dice, ¿no es cierto?, Steven Lawson, si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta, ¿ya? Y ahí va a tener la voz de Dios directa a sus oídos. La palabra de Dios es la voz de Dios, es la palabra de Dios para nosotros. Y si nosotros lo creemos, tenemos que actuar consecuentemente a eso. Entonces, eso se va a demostrar en una vida. Si usted trabaja, si usted tiene tiempo que hacer en otras cosas, Dios entiende su situación, ¿ya? Pero usted también puede ordenar su tiempo, pasar tiempo a solas con Dios o con su familia en oración y en un estudio íntimo con Dios, ¿ya? En una lectura, en una necesidad. De así como usted se alimenta para su cuerpo, usted se alimente del Espíritu, porque la palabra de Dios es inspirada, es para nosotros y es la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida. Así que hermano, les saludo en el amor del Señor y el llamado es para que nosotros sigamos sustentándonos en el poder y en la gloriosa obra que Jesús ha hecho para nuestra vida. Bendiciones hermano, que Dios los pueda bendecir grandemente.